Hola, en el video de hoy les voy a hablar acerca del cálculo de bases de un espacio vectorial. Primero comenzaremos con la definición de base. Bueno, las bases es un conjunto finito de vectores de V1 hasta Vn que cumplen con dos condiciones. La primera es que el vector sea linealmente independiente y la otra es que sea un conjunto generador del espacio vectorial. Bueno, repasando estas dos condiciones podemos observar esto. Primero tenemos el de dependencia e independencia lineal. Bueno, sean V1, V2 hasta Vn vectores que en un espacio vectorial V se dice que son linealmente dependientes si existen n escalares denotados por C1, C2 hasta Cn, no todos ceros, tales que C1 por V1 más C2 por V2 así hasta Cn por Vn sean iguales a 0. Si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que no son linealmente independientes. Esto es más fácil de entender con lo que está escrito aquí. Es más fácil de explicar cuando son linealmente independientes, es que se cumple la condición, pero solamente cuando C1 es igual a C2 es igual a Cn y todos son iguales a 0. Y son linealmente dependientes cuando el vector 0 en el espacio vectorial se puede expresar como una combinación lineal de los vectores. Pero bueno, lo importante es esto que está subrayado porque es lo que es la primera condición para encontrar una base de un espacio vectorial. Luego encontramos el tema de conjunto generador, el cual dice que los vectores V1 hasta Vn de un espacio vectorial V generan a este si todo vector en el espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de los primeros vectores. Para todo vector que pertenece al espacio vectorial existen escalares denotados por A1, A2 hasta AN, tales que el vector sea igual a A1 por V1 más A2 por V2, así hasta AN por Vn. Como notaron en el dependencia e independencia lineal, para ver si es independiente igualábamos el escalar multiplicado por el vector a 0, pero en este caso lo vamos a igualar a una versión general del vector. Por ejemplo, si es un vector si el espacio vectorial es R2, vamos a igualarlo a X, Y. Si es R3, a X, Y, Z, y así hasta Rn. Si son polinomios de grado n, van a igualarse a al n grado. Por ejemplo, en polinomios de grado 2 tenemos a x cuadrada más bx más c. En las matrices de 2 por 2 sería a, b, c, d. Así con cualquier espacio vectorial. Bueno, así es como pasamos a nuestro ejemplo, el cual nos dice determinar si el conjunto dado de vectores es una base del espacio vectorial dado. El espacio vectorial dado va a ser polinomios de grado 2, lo cual nos quiere decir que incluirá a los de grado 0, a los de grado 1 y a los de grado 2. Bueno, estos son nuestros vectores, menos 3x, 1 más x cuadrada y x cuadrada menos 5. Entonces tenemos que comprobar estas dos condiciones. La primera es que estos tres vectores sean linealmente independientes y la segunda es que generen al espacio vectorial P2. Entonces comenzaremos con la independencia lineal. Como les dije, primero es necesario multiplicar cada uno de los escalares por uno de los vectores. Entonces tenemos que C1 por menos 3x, C2 por 1 más x cuadrada y C3 por x cuadrada menos 5. Lo vamos a igualar a 0. Pero, ¿qué será este 0? Como pueden ver, no es el 0 que todos conocemos, el cual vendría siendo nada más sino que es el 0 dentro de nuestro espacio vectorial. En los polinomios de grado 2, el 0 se expresa así. Por ejemplo, en una matriz de 2 por 2, el 0 va a ser 2 columnas y 2 renglones de puro 0. Entonces multiplicamos así es como lo expresamos. Entonces multiplicamos nuestros términos, resolvemos las operaciones y es que encontramos estos términos, sigue igualado lo mismo. Y luego los vamos a agrupar por términos semejantes. Entonces todos los que tengan x cuadrada nos van a quedar de este lado, que sería C2 más C3. Eso va a ser igual a nuestro término de x cuadrada. Entonces el coeficiente va a ser 0. De este lado, el menos 3c1 por x va a estar igualado al 0x y nuestros términos independientes, c2 menos 5c3, va a ser igualado a 0.
Lo vemos de este lado, como les dije, se igualan a los coeficientes, como todos los coeficientes de nuestro espacio 0, bueno, de nuestro espacio trivial 0, pues son 0, entonces igualamos todo a 0. C2 más C3 es igual a 0, menos 3C1 es igual a 0, y C2 menos 5C3 es igual a 0. Comenzaremos despejando nuestra C1, que es el que vemos más sencillo, entonces pasamos dividiendo su coeficiente y vamos a obtener que 0 entre menos 3 es igual a 0. Ya se cumplió el primero de nuestros coeficientes. Luego el siguiente. Podemos verlo de este lado. Que C2 podemos despejarlo de esta ecuación. Entonces tenemos que C2 va a ser igual a menos C3. De este lado vamos a sustituir a C2 por lo que hemos encontrado, que es igual a menos C3. Entonces despejamos la ecuación y vamos a encontrar que C3 es igual a 0. Entonces nos regresamos a nuestra primera ecuación y vamos a hacer C2 es igual a menos el valor de C3, que es 0, menos 0. Entonces C2 va a ser igual a 0, C1 es igual a 0 y C3 también es igual a 0. Eso significa que son linealmente dependientes todos nuestros vectores. Así que ya se cumplió la primera condición. Luego vamos a la segunda condición, que es la del conjunto generador. Como pudimos ver, vamos a seguir obteniendo nuestros escalares, que C1, C2 y C3, y van a estar igualados, en este caso no al 0 dentro de los polinomios de grado 2, sino que va a estar igualado a una versión general de esto, o sea, ax cuadrada más bx cuadrada más c, como les dije en el ejemplo del espacio generador. Entonces volvemos a resolver nuestras multiplicaciones, como vemos aquí, volvemos a agrugar por términos y obtenemos que, por ejemplo, C2 más C3 en x cuadrada va a ser igual al otro lado de la ecuación, lo que tenga x cuadrada. Entonces C2 más C3 va a ser igual a menos 3C1 va a ser igual a B. Aquí hay un error. Y C2 menos 5C3 va a ser igual al término independiente C. Entonces, ya teniendo esto, podemos explicar nuestras tres ecuaciones. Como ven, la diferencia es que estas están igualadas a, B y C, y en el caso anterior de independencia lineal eran igualadas todas a 0. Entonces resolvemos primero para C1, observamos porque es la más sencilla, y observamos que el menos 3 pasa dividiendo, entonces vamos a tener que C1 va a ser igual a menos B sobre 3. Esto nos quiere decir que C1 existe, que es lo que nosotros queremos descubrir en estos cálculos del espacio generador, del conjunto generador. Entonces C1 sí existe y está en términos de B. Luego de este lado es lo que es más sencillo. Si estas dos ecuaciones podemos usar un sistema de ecuaciones para resolver. Entonces multiplicamos por menos toda nuestra ecuación 1 y vamos a obtener menos C2 menos C3 menos A. Entonces estos dos se eliminan y vamos a tener menos 5 menos 1 menos 6C3 y luego C menos A. Entonces vamos a despejar y obtenemos que nuestro C3 es igual a A menos 6 sobre 6. Entonces, si eso es igual a nuestro C3, nos regresamos a nuestra primera ecuación y simplemente sustituimos. C2 más C3 va a ser igual a C2 más A menos C sobre 6 igual a A. Entonces despejamos para C2 y obtenemos que C2 es igual a menos C sobre 6. Eso quiere decir que tanto C2 como C3 existen y están en términos de A y de C. Eso quiere decir que se cumplen nuestras dos condiciones, por lo que los vectores dados al principio son linealmente independientes, generan a los polinomios de grado 2, por lo que son una base para el espacio vectorial V, que es polinomios de grado 2. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.